Bendiciones a todos los hermanos que nos están viendo en el canal 38. Estamos aquí nuevamente, ¿verdad? Muy contentos, ¿verdad? Porque vamos a concluir con otro tema muy interesante precisamente para la gente que está teniendo este tipo de emociones contrarias, ¿verdad? Que no deberían tener, pero sin embargo tenemos que apelar a la Biblia para que a través de la palabra nosotros podamos ser personas, ¿verdad? Más que vencedores. Yo soy el pastor Aurelio Ávila de Manantiales de Vida Eterna y aquí me acompaña mi hermano Omar Barraza, Dios les bendiga. Estamos en el templo Casa del Alfarero, en Ciudad Juárez, al suroriente de la ciudad. Pues Dios les bendiga nuevamente y aquí vamos a estar. Vamos a estar tocando otro tema. Hemos estado tocando el tema de desesperanza, frustración. Ahora nos toca el tema la ansiedad a la luz de la Biblia, ser ansioso o ser afanado. Es muy importante estos temas, ¿por qué? Porque es lo que estamos viviendo ahorita, ¿verdad? A través de la pandemia estamos viendo situaciones que están imperando dentro de los hogares y precisamente hay ocasiones que el hermano o la hermana no puede, ¿verdad? O sea, figurar cuál es la salida para poder llegar, ¿verdad?, a una solución a esa ansiedad que está llegando a sus hogares o en lo personal. Vamos a ver la definición de la ansiedad: preocupación y miedo excesivo y continuos ante situaciones cotidianas. Es posible que se produzca taquicardia, respiración agitada, sudoración y sensación de cansancio. Causas comunes precisamente de la ansiedad son: la ansiedad puede ser normal en situaciones estresantes o realizar, ¿verdad? Vemos aquí es muy importante. Cuando una persona está estresada, está en tensión, llega un momento en que la persona comienza a entrar en esa situación de ansiedad. La ansiedad puede ser normal en situaciones estresantes como hablar en público o realizar una prueba. La ansiedad es solo un indicador de una enfermedad subyacente cuando los sentimientos se vuelven excesivos en todo momento e interfieren con la vida cotidiana. Vamos a ir precisamente a 2 Corintios 11:28. Dice la palabra: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Vamos precisamente a otro punto que es Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La ansiedad es uno de los problemas emocionales más frecuentes de nuestros días en los países desarrollados. Se calcula que hasta un 20% sufre alguna de ansiedad patológica que requiere tratamiento, como fobias, trastornos de pánico, ansiedad generalizada en forma de inseguridad y aprensión constante, síntomas físicos como mareos, ahogos, dolores de cabeza, etcétera. ¿Cómo se explica este incremento tan notable en una sociedad occidental que ha alcanzado unas altas cotas de progreso técnico y de riquezas? No es una paradoja que el incremento del bienestar material tenga la ansiedad como sorprendente compañera de viaje. Es muy importante, hermano Omar, pastor, que la gente pueda entender precisamente cuáles son los síntomas, ¿no? Porque muchas veces la gente está pasando por ansiedad, está pasando por una ansiedad tremenda y no puede figurar precisamente qué es lo que le está pasando, ¿verdad? Sí, creo que aquí, hermano, es importante entender que estamos en tres áreas nosotros. Sí, En lo biológico, ¿verdad? En lo psicológico y en lo espiritual. claro, Y es que tenemos que entender que no porque yo pase por una etapa de ansiedad, quiere decir que sea menos espiritual, que estoy fallando o que estoy mal con Dios, que mi exacto. relación con Dios no es como debería de ser, ¿verdad? Es una ansiedad o Etapas de son la... etapas de la vida, ¿verdad? Que tenemos que vivir. Y como decíamos las veces anteriores, tenemos que aprender a enfrentarlas, Claro. ¿sí? Aprender de ellas, ¿verdad? Cómo salir adelante y la lección que nos está dejando. Entonces, tanto somos seres biológicos como psicológicos como espirituales. Y no nos lleguemos a sentir, ¿verdad? Repito, no nos lleguemos a sentir mal de que le estamos fallando a Dios por estar pasando una situación así. Por ejemplo, hay gente que está ahorita, por ejemplo, viéndonos en el canal 38
Y les queremos dar una recomendación. Muchas veces nosotros pensamos, ¿verdad? Como dice el pastor Barraza, que hay ocasiones que la persona se siente con bastante estrés, ansiedad, depresión, y ellos prejuzgan que ellos están mal espiritualmente, pero no es la situación. Somos seres humanos, somos seres de carne y hueso, y hay ocasiones que nos enfermamos, entramos en periodos de ansiedad, de depresión, pero a Dios gracias, tenemos la palabra que nos da precisamente la oportunidad de cómo salir nosotros precisamente de ese tipo de baches, o sea, tanto emocionales como espirituales. Ahora, posiblemente usted va a estar pensando, ¿cómo es la razón? ¿Cuáles son las causas precisamente de la ansiedad? Vamos a ver unos puntos que son muy interesantes y le invitamos al televidente que esté muy atento porque esto le va a ayudar bastante porque no es algo que nosotros estamos inventando. La palabra de Dios siempre nos ha dado la pauta necesaria o las herramientas necesarias para poder, hermanos, salir nosotros precisamente de eso. Lo veíamos ahorita en la palabra, ¿verdad? Que dicen, por nada estéis afanosos. O sea, sean nuestras peticiones con acción, con ruego y acción de gracias. Y lo dice la palabra, ¿verdad? Que Dios en su infinita misericordia nos va a sacar precisamente guardando los corazones y guardando nuestra mente para que nosotros tengamos plena paz en nuestro corazón, en nuestro, ¿verdad? O sea, en nuestra personalidad. ¿Cuáles son las causas de la ansiedad? Lo cierto es que vivimos en un mundo de contradicciones. El llamado estado de bienestar cubre muchas necesidades sociales básicas, desde la asistencia sanitaria hasta la jubilación, pasando por subsidios de invalidez, de paro. Sin duda, esto es un gran avance y debemos aplaudir precisamente los esfuerzos de los gobiernos por proteger en especial a los más débiles o los más desprotegidos. Sin embargo, la realidad es que es obstinada. Cuanto más tenemos, más parece aumentar precisamente la ansiedad. ¿Será verdad, como alguien ha dicho, que la ansiedad es mayor cuando tenemos mucho que perder? ¿Verdad? Ahora, hay una situación muy importante. Decíamos en el tema pasado, ¿verdad? Que tenemos que entender claramente que si usted quiere sanar de una herida, deje de tocar precisamente que la llaga. En otras palabras, usted es la persona que determina si quiere estar en un estado depresivo, en un estado de ansiedad. Usted lo determina. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente, todo lo podemos en quién? En Cristo que nos fortalece. ¿Verdad? Es muy importante esto. Sí. Hablando de lo que es la ansiedad, ella está catalogada dentro de las 6 emociones básicas Ajá. del ser humano, ¿verdad? Es algo automático que podemos sentir, que podemos vivir. Son tal vez etapas breves, pero muy intensas. Exacto. Eso es lo que pasa, ¿verdad? Son 6 emociones básicas que nos ayudan para crecer. Exacto. Una de ellas es el asco, otra el miedo, otra es la tristeza, otra la sorpresa, la alegría y la ira. Sí, entonces son cosas o son parte de nuestro desarrollo, Ajá. sí, pero que cuando ya esto está llegando a como un trastorno. Una situación crónica, Sí, ¿verdad? O sea, en la sí. persona. Ya cuando nos está ganando, cuando está teniendo control de nosotros. Porque nosotros podemos tener ansiedad, como decía ahorita, pastor. En cualquier situación, en cualquier momento sentimos ansia, ¿verdad? Exacto. Sí. Pero cuando ya toma ella control de nosotros, ya es cuando se detona eso, ¿verdad? Y dice uno, ¿y ahora? ¿Qué voy a hacer, verdad? Sí, entonces aquí ya vienen a resultar con síntomas tanto mentales como físicos. Exacto. Y es lo peligroso ya de esto, ¿verdad? Cuando ya se detona y pierde uno el control de esta situación. Sí, porque cuando pierde uno el control es que precisamente hay gente que dice, no, es que cuando estoy pasando un periodo, vamos, un evento traumático, yo no sé qué hacer, se me hace que yo no tengo fe, se me hace que ya no soy espiritual. No es eso, todos nosotros tenemos ya precisamente ese tipo de situaciones o de síntomas. Lo vemos nosotros a través de la palabra, ¿no? Hombres, ¿verdad? Muy calificados como Moisés, como Elías, como Noemí, muchos personajes, o sea, bíblicos, ellos no nos están demostrando o no nos están proyectando que ellos eran súper
espirituales y que ellos no tenían ninguna situación, ¿verdad?, que les viniera a ellos y los perjudicara tanto emocionalmente, físicamente o espiritualmente. Ellos pasaron también por traumas, por ansiedades tremendas, pero ellos, hermanos, apelaron a alguien que es más importante, que es Dios Todopoderoso. Dice la palabra: ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Mi socorro viene de quién? De Jehová de los ejércitos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros hermanos, no permitamos que nosotros mismos nos desenfoquemos precisamente de lo que Dios tiene para nosotros. Veíamos nosotros que las causas precisamente de la ansiedad, si nos remontamos en el tiempo, hace miles de años el ser humano tenía que afrontar peligros y situaciones que atentaban directamente en contra, precisamente ¿de qué? De su vida, o sea, de su integridad física. En esa época éramos presas fáciles para otros depredadores y la ansiedad nos ayudaba a gestionar estas situaciones porque nos permitía huir del peligro o, en el peor de los casos, luchar para defendernos. Ahora, en cualquiera de estos dos comportamientos, nuestro cuerpo va a tener un desgaste, de ahí que todos los cambios fisiológicos que se generan tienen como objetivo prepararnos para dos reacciones. Tanto si luchamos como si huimos, vamos a necesitar que nuestro corazón bombee más rápidamente la sangre a las extremidades, de ahí la taquicardia, ¿no? Ahora, vamos a necesitar más oxígeno, de ahí que se acelere la respiración. Vamos a necesitar que nuestros músculos tengan un tono muscular adecuado para correr o luchar, de ahí la tensión muscular. Ahora, vamos a necesitar que nuestro cuerpo se refrigere, de ahí que empecemos a sudar. Hay gente que comienza a sudar, ¿verdad?, que ese es un síntoma precisamente que el mismo cuerpo se está preparando precisamente para poder, hermano, bloquear precisamente esa emoción de ansiedad que viene a nosotros. Decíamos ahorita, nos ayuda a que y nos permite que huir del peligro, y no solamente eso, sino que también, ¿verdad?, luchar ¿para qué? Para defendernos. Ahora, todos estos cambios son coherentes y necesarios para afrontar estos peligros que atentaban contra nuestra vida. Incluso hoy en día es necesario que tengamos estas reacciones automáticas cuando nos enfrentamos ¿a qué? A peligros que comprometen nuestra integridad física, como puede ser huir si se acerca un coche fuera de control hacia nosotros. Exceptuando este tipo de situaciones infrecuentes, es muy importante esto. Peligros que atentan contra nuestra vida son escasos, ya que nuestra sociedad ha evolucionado para que no sean cotidianos. No obstante, ¿verdad?, este sistema de alarma no ha evolucionado en la misma medida y se pone en funcionamiento siempre que percibimos un peligro, incluso aunque esos peligros no los podamos afrontar con la lucha o precisamente la huida. Precisamente, por ejemplo, el cuerpo ya está acondicionado y es una maquinaria tan hermosa y tan poderosa que Dios ha creado, que Él nos ha puesto alarmas, hermano. Sí. Nos ha puesto alarmas. Por ejemplo, si estamos caminando en la calle y vemos un carro que viene descontrolado, casi para atropellarnos, ¿qué es lo que hacemos? Instintivamente, ¿qué es lo que pasa? Brincamos a un lado, buscamos un lugar de refugio, y eso nos está permitiendo precisamente que aún la ansiedad tiene, hermanos, que un propósito. ¿Para quién? Para nosotros, que somos seres humanos, o en su defecto somos gente de Dios. Ahora, en general, los peligros a los que actualmente tenemos que hacer frente son de orden social. Nos generan ansiedad el no ser suficientes, fracasar, decepcionar a los demás o a nosotros mismos, que los demás no nos valoren positivamente, tener relaciones que escapan a nuestro control, y para estas amenazas las reacciones de lucha o de huida no nos valen como método para gestionar tal situación. Ahora, aparte de la activación de este mecanismo de supervivencia aplicado de forma errónea, encontramos otros factores que están relacionados con su desarrollo. Hay estudios que asocian el desarrollo de trastornos de ansiedad con la genética. En el año 2001, un grupo de investigadores del Hospital de Mar en Barcelona relacionaron los trastornos de ansiedad como el cromosoma 15. Descubrieron que las personas que padecían ansiedad tenían una región de ese cromosoma, fíjese bien, esto es muy importante, duplicada. ¿Qué quiere decir esto? Por otro lado, otro de los factores implicados en la ansiedad
es el temperamento. Personas autoexigentes, perfeccionistas con baja tolerancia a la incertidumbre y a la frustración son más propensos a desarrollar trastornos de ansiedad. Tremendo, ¿no? Sí. Aquí, hermano, creo que tenemos que hacer una diferencia, lo que comentaba Sí. ahorita, hacer una diferencia en lo que es el miedo y la Y ansiedad. la ansiedad, exacto. El miedo, tanto uno y el otro nos sirven. O sea, nos ayuda, como decía, para sobrevivir. El miedo nos alerta, pero a diferencia, el miedo es algo, hermano, que me alerta de algo que ahí está. Exacto. Como dice, buscar un refugio, buscar dónde esconderme, qué hacer, cómo reaccionar, algo que tengo que rápido, ¿verdad? Hacer. Pero la ansiedad ataca la mente a modo de imaginarse cosas que no existen, Exacto. que no están. Prejuzga. Sí, y ahí, hermano, ya usted se puede empezar a caer en estados ya de futurizar cosas que a veces ni al caso. Sí, O sea, te preocupas del futuro y sí, dejas de o sea, depender del presente. el miedo, es algo que usted está viendo aquí, rápido lo ve y hace algo, pero la ansiedad, voltea, no hay nadie, usted está solo en su casa, usted va solo y no hay nadie, pero va con todos esos síntomas, hermano, que no lo dejan tranquilo. Y luego todo esto, ¿verdad? En el área emocional nos aceleran a caminar, a hablar, a comer, a hacer muchas cosas de manera más rápida, Más rápida. porque estamos, no sé, como más desesperados. ¿Por qué? A veces no sabemos ni por Ahora qué. se detona precisamente la adrenalina, o sea, Sí, esa mentada adrenalina, sí, que por ejemplo hubo una situación que un jefe de hogar estaba, ¿verdad?, arreglando su carro y llega un momento en el cual, ¿verdad?, o sea, se hace a un lado el gato hidráulico y se cae, o sea, el carro arriba, vamos, de este personaje. Entonces viene su hijo y ve ese panorama y siente una desesperación tremenda y un miedo tremendo. Y esa adrenalina lo lleva a agarrar ese carro y lo levanta. sí. O sea, en una forma, vamos, ¿cómo se puede decir? Cotidiana, no lo pudiera hacer, ¿verdad? Porque sería un peso, vamos, excesivo, pero ese mecanismo que Dios pone en nosotros, que es algo fabuloso. ¿Hasta qué punto la gente puede, vamos, que imitar, clonar, precisamente a una persona, pero no pueden crear? Y Dios es el creador de todas las cosas, pero también ha puesto precisamente la adrenalina en nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para que en momentos de pánico y todo eso reaccionemos en una forma positiva, ¿sí o no? Sí. Vemos el peligro y lo hacemos, ¿verdad? De tal manera que podemos hacer cosas y muchas veces Que nunca excepcionales pensamos y que hacer. nunca pensamos hacerlas, ¿verdad? Sí, sí, no, sí, hermano. Aquí, ¿verdad? Pues necesitamos también ver que hay niveles de ansiedad. Ajá. Sí, está la ansiedad leve, que es la que todos podemos vivir, sentir, pasar, no sé, en cualquier algo dentro de lo cotidiano. Sí, eventos, cualquier tipo de evento que a veces nos causa ansiedad. Sí, Uh-huh. pero también ya está la fisiológica, ¿verdad? Que es cuando se involucran ya la somatización. Sí. Ya cuando empezamos nosotros a ver o entramos en otros factores, ¿verdad? Como los físicos y los fisiológicos, que ya, hermano, ya empezamos a sentir cosas que a veces no lo teníamos, Exacto. no estaba, ¿sí? Y lo mental, donde el cerebro, ¿verdad? Ya empieza a pensar más allá, a caminar, no sé hasta dónde, ¿verdad? Se va pensando qué puede pasar, qué va a pasar, dónde voy a estar, o sea, necesito aprender a gestionar, ¿ya? Ese tipo de ansiedad que estoy viviendo, ¿sí? Para yo poder entonces saber salir Poder de esa tener ansiedad. una solución, ¿verdad? Sí, Inmediata para poder salir, porque como dice nuestro hermano, ¿verdad? Hay ocasiones que la persona se mete en ese tipo de emoción, de ansiedad, está prejuzgando muchas cosas, me voy a morir, ¿qué va a pasar? A aquella persona le pasó, vamos, una enfermedad y murió. Y eso me recuerda a una persona, ¿verdad? Que, vamos, él decía, ¿verdad? A mi tío Juan,
tuvo un dolor precisamente aquí en el lado derecho de su estómago y murió. Y ahorita a mí, o sea, me está dando ese mismo dolor en esa misma área y me voy a morir. Entonces está prejuzgando algo que ni siquiera, o sea, vamos, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque a lo mejor se comió unas enchiladas y le hicieron daño y él está prejuzgando que ya está ¿qué? En un estado de ¿qué? De ir a la muerte. En otras palabras, la ansiedad, hermanos, es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque nos lleva precisamente a tomar decisiones que ni siquiera existen, ¿verdad? O sea, lo estamos prejuzgando. Y es necesario que la gente, ¿verdad?, se ubique y vea precisamente dónde está la raíz o el origen precisamente de esa ansiedad y cómo pararla, o sea, cómo son las soluciones para poder pagar. Por eso sí, la Biblia dice que no estéis afanosos en ninguna cosa. ¿Qué quiere decir? Que no te preocupes, no te metas en ansiedad, porque metiéndote en esa situación te desligas de la soberanía de Dios y Dios no va a poder ayudarte. ¿Por qué? No porque Él no quiera o no pueda, sino simplemente está respetando precisamente tu decisión. Por eso yo decía hace días y hace rato les estoy diciendo claramente esto. Hay ocasiones, ¿verdad?, que nosotros queremos sanar de una herida, pero si la estamos tocando, pues nunca vamos a sanar. En otras palabras, tú decides si sales de la ansiedad o te metes en esa bruma, Sí. ¿verdad?, emocional que te puede perjudicar físicamente, emocionalmente y también espiritualmente, sino porque te desligas, te aislías de toda la gente y ahí estás que vamos rumiando precisamente tu problema. Y es que aquí anoto, o sea, cada quien vive la ansiedad de distinta manera, ¿verdad? Exacto. No puedo generalizar, esto se tiene que hacer en particular con cada persona según los síntomas que tenga, ¿verdad? Y cómo saber, ¿verdad? En qué momento decía, pasa del miedo a la ansiedad, Uh-huh. ¿sí? Dice, bueno, cuando empieza a afectar mis actividades, todo lo que hago diario, todo lo Uh-huh. que tengo que hacer, ¿verdad? Para ya no, vaya, que la ansiedad llega y me empieza a detener, a dejar de hacer, ¿verdad? Lo que hacías. Sí, todas mis actividades. Ahora, aquí es donde ya se requiere ya de una atención médica, Uh-huh. sí. Ahora, nosotros a veces subestimamos lo que es la salud, hermano. A veces será por cuestión de De cultura, cultura. sí. Uh-huh. Nosotros como hombres somos más dejados a la atención médica. Nos dicen, vaya al médico. No, Sí, mañana. pero le digo, tal vez por cuestiones de cultura, ella es más dada a la atención. Sí, simplemente desde que está gestando, ella tiene que estar yendo a sus chequeos, ahí tiene que estar. Ahora nace el niño y sigue, Y sigue y el no, proceso. tiene que seguir, hermano, hasta que crece, se casa y de todos modos la mamá siempre está al tanto de los hijos. Oye esto, oye el otro, ya chécate aquí, chécate allá. Y nosotros, como que somos más dejados como hombres, sí. Entonces, Mañana. Somos sí, los hombres sí, del nos mañana, ¿no? empezamos a dejar y vaya, empezamos a decir, a subestimar lo que es la salud. Fíjese, en México el 26% de la población sufre una patología de salud mental desde antes de que se diera la pandemia. Uh-huh. El 26%. Entonces, ¿qué estará sucediendo ahora? ¿Sí? ¿Qué estará pasando? Entonces, aquí dice, ¿verdad? Que entre el 10 y el 15% sufren un estrés postraumático que es un evento secundario, ¿sí? En el que se tiene que recurrir al tratamiento para poder salir adelante. Amén. Sí, hay que ir a ver qué está sucediendo. Y aquí, hermano, a veces surge algo que a veces, una frase que tal vez es muy común escucharla, cuando está pasando uno por ese tipo de situaciones, de etapas, la famosa frase, échale ganas. Sí. Échale ganas, no, hermano, o sea, echarle ganas, pues no sé en O qué sea, se... no te ayuda en No, nada, no, no, sí, al absolutamente contrario, nada. hermano, al contrario, Te a mete veces más en presión. molesta, es algo que a veces, ¿cómo echarle ganas? Si supieras lo que estoy pasando, si supieras por lo que estoy viviendo, O por si lo que estuvieras en mis estoy zapatos. sintiendo, ¿verdad? Si estuvieras en mis zapatos, échale ganas, no, cuidado. Sí. Ahora, aquí, hermano, entraría el efecto, lo que le llaman el efecto easy, Ajá. el efecto easy. ¿Y si me pasa a mí? ¿Y si me muero?
y si me enfermo, Y sí. y si me tienen que, me tienen que operar, y si no la logro, y si no paso, y si ya no quedo. O sea, es una etapa, hermano. Por eso digo, no es a veces suficiente con el echarle ganas. No, no. Tiene que tener alguien, ¿verdad?, que sea profesional. Que tengas bases y que Sí, te puedan dar, o sea, el que pueda recurso, ¿verdad? ayudar, que pueda ser verdaderamente ese apoyo para salir. A veces no es fácil, no es fácil salir de ese tipo de Muy, situaciones. pero muchas veces es precisamente porque la gente se predispone, ¿no? Sí, Vamos a ver los factores sociales, sin duda, sí influyen. Sin embargo, a nuestro entender, la clave no radica tanto en una sociedad mejor, a la cual no renunciamos, como en prevenir muchas de las situaciones generadoras precisamente de ansiedad. Para ello no basta con un mundo mejor, sino que es necesario un hombre nuevo. La comprensión plena de la ansiedad requiere ir más allá de lo social o lo personal. El problema de muchas personas hoy no es solo el miedo a perder algo o a alguien, sino que ya lo han perdido. Un porcentaje alto de trastornos de ansiedad está causando por relaciones rotas, divorcios, problemas familiares, muros de separación entre personas que antes precisamente se amaban. Estamos hablando precisamente de matrimonios, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Ahí está precisamente que antes, ¿verdad? Antes de que suceda el evento, tú ya lo estás determinando que ya sucedió y sin embargo, por ejemplo, en una relación de matrimonio que se está quebrando o esos muros de separación entre las dos personas que se amaban, hermanos, mucha gente dice, no, pues ya me voy a divorciar, me voy a buscar otra persona. Estás prejuzgando algo que ni siquiera, o sea, vamos, o sea, está sucediendo. Una de las cosas que en consejería, ¿verdad? Precisamente matrimonial, es que las dos parejas, o sea, las dos personas hablen, ¿verdad? E interactúen con respeto. ¿Para qué? Para saber cuál es el punto fino en el cual hubo que ese punto de referencia que provocó precisamente una separación. En otras cosas, si tu matrimonio va en picada, tienes que buscar soluciones, no culpables, porque los culpables, en un momento dado, todos nosotros somos culpables, ¿verdad? Porque de una manera u otra contribuimos para que haya un cierto tipo de fricción. Entonces, es importante esto, la fragilidad de las relaciones personales, la crisis descomunal de fidelidad y compromisos y el individualismo actúan como una poderosa fuente precisamente de ansiedad porque eliminan de raíz su antídoto por excelencia, que es la seguridad personal y que se origina en el sentido de pertenencia mutua, de arraigo comunitario y de significado precisamente en la vida. Su ausencia pone en marcha un proceso de incertidumbre y de inseguridad cuando el futuro que desemboca finalmente en estados de ansiedad patológica, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Lo que decías ahorita, hermano. Muchas veces la gente se predispone tanto a entrar en ansiedad que se provoca precisamente una enfermedad, ¿cómo se dice la palabra? somática. Sí. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos esto porque es la manera de que nosotros tenemos que planear cómo desarraigar precisamente esa emoción negativa que se llama la ansiedad. No obstante, la enseñanza bíblica nos lleva un paso más allá. A los factores sociales y personales necesitamos añadir un tercer elemento generador de ansiedad, la sensación de seguridad existencial y de una vida con sentido proviene en último término de la relación personal con Dios, ¿verdad? Si yo quiero que mi familia esté en una atmósfera, ¿verdad?, de paz, de unidad, yo tengo que buscar precisamente la relación personal con Dios para que Dios me dé, ¿verdad?, las pautas necesarias para poder yo tener las herramientas de cómo usarlas para poder traer, hermanos, que esa desunión, ¿verdad? Ese muro de separación que existe no solamente en la iglesia, sino también en mi matrimonio, en mis hijos, en las relaciones interpersonales que tengo yo, que se han quebrado, pedirle al Señor que nos dé la facultad para poder, o sea, abordarlas. Es como la palabra de Dios dice, si tú tienes un problema con un hermano, ¿verdad? Que te hirió, que te hirió de una manera frontal, tu emoción, ¿verdad? Te puede provocar que tengas un rencor excesivo con esa persona. Pero si tú vas a buscar a Dios a través de su palabra, la Biblia dice claramente que el que no perdona no va a ser perdonado. Yo prefiero ser perdonado
y pedir perdón, ¿verdad? O perdonar a la persona que fue el intelectual de que me hiriera y estar en una armonía. Si esa persona sigue con esa tendencia de hacerme mal, es problema de ellos, ¿verdad? Pero yo ya estoy tranquilo, ¿por qué? Porque me quité esa raíz de amargura que me estaba envenenando y de esa manera yo soy libre, estoy en victoria, ¿sí o no? Sí. Ahora, a los factores sociales y personales necesitamos añadir, ya dijimos, el tercer elemento generador de ansiedad, la sensación de seguridad existencial y de una vida con sentido proviene en el último término de la relación, ¿verdad?, personal con Dios. Cuando ésta se rompe, el ser humano experimenta miedo. El relato de Génesis nos describe este hecho de forma bien elocuente cuando aparece por primera vez el miedo en la historia, justo después de que Adán y Eva han decidido independizarse precisamente de Dios. Vamos a ir hermanos, estamos invitando a los hermanos, ¿verdad?, que nos están viendo en este momento, que usted marque el teléfono 915-532-8518, que es una línea de oración en la cual va a haber hermanos y hermanas que van a estar atendiendo los teléfonos. Usted exponga, ¿verdad?, su problema, su petición, y ahí va a haber gente, ¿verdad?, que le va a estar auxiliando. También estamos dando el mismo teléfono 915-532-8518 para personas que quieran, hermanos, que apoyar financieramente al Canal 38. Ya lo hemos dicho, que el Canal 38 es un faro, ¿verdad?, en El Paso, Texas, en Juárez, en Nuevo México, y ya en las plataformas de internet llega a todas partes del mundo. Le invitamos precisamente que usted tome su teléfono, marque el 915-532-8518 y usted pueda tanto pedir su petición y también, ¿verdad?, si usted tiene en su corazón apoyar, sembrar en este canal, hágalo, ¿verdad? Y Dios le va a prosperar de una manera grande y poderosa, porque la Biblia dice claramente, ¿verdad?, que la ley de la siembra y la cosecha, todo lo que tú siembres, eso vas a levantar. Y si tú estás sembrando para el reino de Dios, pues lógico, Dios te va a bendecir de diferentes maneras. Ahora, también estamos dándole gracias a nuestra hermana Grace Randall por la oportunidad que nos ha dado, ¿verdad?, de estar en esta plataforma llevando precisamente la palabra del Señor. Veíamos ahí cuando aparece por primera vez el miedo en la historia, justo después de que Adán y Eva han decidido independizarse de Dios. Génesis 3:10. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. Antes de la caída, cuando el hombre vivía en una relación armónica y cerca con su creador, no existía la noción de ¿qué? De ansiedad. Esta aparece tan pronto como el pecado aleja al ser humano precisamente de Dios. Sí, hay tres escenarios de ansiedad, podríamos decir. El primero, ¿verdad?, o preventivo, es como esa ansiedad tan cotidiana o que estamos viviendo, ¿verdad?, no llega a causar problemas secundarios. A veces estar encerrados con ese tipo de ansiedad a veces causa sobrepeso, sí, pero también puede causar distanciamiento entre las personas, o sea, ya no hay esas relaciones interpersonales, sí. Y lo que ahora veíamos al inicio de la pandemia, o cuando llegó acá a nuestro país o a estos lugares, ¿verdad? Cómo se dieron muchas compras excesivas, ¿verdad? pánico. La gente sí corría, llenaba sus carros, los veíamos, ¿verdad?, en la televisión y en las noticias, como la gente desesperada, pareciera ser que se fuera a acabar todo, y a veces decía uno, pero bueno, van y compran cosas que ni al caso. O sea, compras de pánico, era compras de papel de baño higiénico, Sí. Un montón de cosas, como si eso les fuera, ¿verdad?, o sea, suficiente para si viniera una situación de desabasto, o sea, a nivel mundial. Ahí está precisamente, hermano, la situación. Cuando nosotros tenemos, o sea, a Dios en esa noticia, cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, aún en medio de esta crisis, sí, lo hemos visto nosotros. Hemos desayunado, comido y cenado. Dios nos ha dado finanzas, nos ha dado, ¿verdad?, comida. ¿Y por qué? Porque no hemos entrado en esa situación de pánico. ¿Por qué? Por lo existencial que existe ahorita de esta pandemia del coronavirus. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Hemos levantado nuestras manos y hemos dicho, Señor,
todo don perfecto, toda dádiva viene del cielo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo me meto en la circunstancia que está imperando ahorita, eso me va a provocar ansiedad, temor, depresión, y eso, ¿qué es lo que pasa? Es desconectarte de Dios, que Él es el recurso precisamente de nosotros como hijos de Dios. ¿Qué quiere decir? Se puede acabar el banco, se puede acabar las finanzas, se puede acabar las fuerzas físicas, se puede acabar, hermanos, todo, pero lo único que permanece es Dios. Como decía unas publicaciones, ¿verdad? Todo se ha cerrado, pero el cielo no se ha cerrado. ¿Qué quiere decir? Que el cielo está abierto para que nosotros comencemos aquí a clamar a Dios. Dice la palabra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no entiendes. ¿Cuáles son esas? El tener comida en medio de una pandemia. Y empezamos en marzo, ahorita ya estamos, ¿qué? Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, y ya vamos para septiembre. 7 meses en los cuales hemos visto la gloria de Dios, la benevolencia de Dios, en la cual no nos ha dejado y no nos ha desamparado. Yo veía, hermano, al principio, cuando se empezó a dar todo esto, dije, bueno, pues gracias a Dios que hay un ahorrito. Y de ahí pues vamos a ir poco a poco saliendo. Hermano, créame que ni se ha tocado. Sí, y yo pensé en la iglesia, dije, vamos a ver cómo nos organizamos, qué hacer, qué para, si se da el caso, ¿verdad? O se necesitara, pues créame que tampoco, hermano, yo he mirado a la mano de Dios sobre nuestras vidas, sobre la iglesia, que no ha habido esa escasez que muchos pensaron que iba a suceder. Ahora, muchos no trabajaron, Ajá, pero tenían su salario. exacto. Sí, Tenían una entonces, parte de su salario. de todos modos, ¿verdad? Nunca les faltó, Dios estuvo proveyendo. Aún en la gente que no Sí, conoce de Dios, porque dice Dios, la palabra de que Dios manda la lluvia para buenos y malos, ¿no? En otras sí, palabras, que aún esa gente, por causa de los cristianos, ellos son también, no sé, bendecidos. Es una sí. cosa tremenda, ¿no? Y qué bonito, ¿verdad? Cuando uno sabe a dónde recurrir, a dónde esperar, ¿verdad? Que sea nuestro proveedor en este tipo de eventos, ¿verdad? Que a veces uno los puede ver y decíamos, con tantas noticias que ya no sé ni a cuál ir, Contrarias. ni a Pues, cuál ver. pues te desinforman, ¿verdad? Porque realmente Sí, no sabes qué está pasando. porque, bueno, al menos nosotros que trabajamos en lo escolar, en las escuelas, nadie sabe, hermano. A estas fechas no se sabe, o sea, hay tantas noticias que no se sabe cuál creer o ¿Cuál es la cuál buena? pensar, ¿verdad? Sí, es algo bien difícil, ¿verdad? Pero lo único bueno o lo seguro que tenemos es que Dios siempre está con Amén. nosotros. Ahí Dios no nos falla, Dios va a estar al pendiente, Dios va a tener el cuidado de su pueblo y podrá pasar muchas cosas, ¿verdad? Mientras nosotros confiemos y dependamos de Dios. Exacto. No, no. Ahora, quisiera ver esto, hermano. ¿Será que la ansiedad es asunto de género? Se dice que hay, por cada hombre que pasa o que está viviendo ansiedad, hay 2 mujeres. Pero otra vez volvemos, hermano, tal vez a nuestras culturas. La mujer sí vive tipos de ansiedad desde el momento de que es discriminada, ¿sí? En los trabajos no es remunerada como debe Como ser, debe ser, sí. sí, no se le tiene el respeto y la mujer a veces va pensando simplemente salir, hermano, de su casa al trayecto a la fábrica, a sus empleos, ¿verdad? Con todo lo que está sucediendo en la ciudad. O sea, sí es difícil, tal vez para la mujer más que para el hombre. El hombre tal vez quiere aparentar, porque eso es importante. Tenemos que reconocer que todos, hermano, todos estamos expuestos y que aquí nadie está libre, ¿verdad? De decir, no, yo la ansiedad aquí a mí no me llega. No, por eso decía al principio, somos seres biológicos, psicológicos y espirituales, ¿sí? Entonces, aquí todos estamos expuestos a pasar por situaciones, Difíciles. sí, ¿verdad? Pero como que sí en la mujer se da un poco más. Tal vez, hermano, por lo que decíamos, ella se preocupa a veces más por más cosas que suceden en la casa. Sí, Marta, Marta. sí, la alimentación, el vestuario, la Todo. escuela, los gastos, los recibos, todo. Y el hombre, pues el hombre es proveedor.
El hombre es el proveedor, el hombre es el que se enfrenta al peligro para salir y traer, y la mujer es la que tiene que administrar ahí en la casa y tiene que repartir y ver de alguna manera, ¿sí? Entonces, decía, tal vez hasta de manera antropológica, si nosotros nos ponemos a ver esto, podemos entonces encontrar, ¿verdad? Que sí, hermano, por cuestiones culturales, sí es más dado en la mujer que en Tiene los más hombres. tendencia, ¿verdad?, de Sí, meterse en ansiedad que un hombre, ¿verdad? Ahora, sigamos adelante. Decíamos, ¿cuándo aparece por primera vez el miedo en la historia? Decíamos, ¿verdad?, que justo después que Adán y Eva han decidido independizarse de Dios, Génesis 3:10, oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. Antes de la caída, cuando el hombre vivía en una relación armónica y cercana con su creador, no existía ninguna noción, dijimos, ¿verdad?, de ansiedad. Esta aparece tan pronto como el pecado aleja al ser humano de quién, de Dios. Por esta razón, una respuesta adecuada al problema de la ansiedad implica restaurar la relación personal con Dios, el Creador, fuente de seguridad. Ahora la pregunta es ¿por qué? Isaías 26:4 dice, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. En otras palabras, Dios nos está indicando que nosotros tenemos que buscar que esa relación personal, porque Él es la fuente precisamente de nuestra seguridad. Por ejemplo, podemos nosotros decir el recurso es el gobierno, el recurso son las aportaciones que hace el gobierno para nosotros, eso se acaba, ¿verdad? Pero Dios nunca se va a acabar y es la razón por la cual nosotros tenemos que entender que tenemos que restaurar esa relación personal con Dios porque Él es la fuente precisamente de la seguridad. Entendiendo precisamente, nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, el significado precisamente de la ansiedad. Por ejemplo, no siempre es patológica. De hecho, hay un tipo de ansiedad que actúa como un valioso estímulo en la vida porque nos motiva. Es la fuerza que nos impulsa a ocuparnos adecuadamente de personas o situaciones que lo requieren. Un ejemplo de esta preocupación positiva la tenemos en la actitud precisamente del apóstol Pablo por las iglesias en el versículo citado de 2 de Corintios 11:28. La palabra usada aquí es merimna, es la misma que Jesús utiliza en Mateo 6:25. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida. Qué tremendo, ¿no? Que el Señor esté marcando precisamente esto. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Y luego eso nos da una remembranza precisamente de los pajarillos, ¿no? Ellos no tienen granero, nadie los alimenta y sin embargo Dios se ocupa de ellos. Continuar nosotros que somos, ¿qué? Hijos del Altísimo, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, eso nos debe llevar a nosotros a una reflexión de entender claramente que si Dios está enfocando, que no nos afanemos, ¿por qué? Por el beber, por el comer, por nuestro cuerpo, o por qué hemos de vestir. Esas son situaciones que van a venir por añadidura. La Biblia dice claramente, buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y lo demás vendrá, ¿por qué? Por añadidura. A lo mejor Dios, así como Elías, ¿verdad?, fue alimentado por un cuervo, ¿verdad? Hay diferentes versiones teológicas, pero vamos a suponer que era un cuervo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios va a usar al gobierno, va a usar, o sea, a un hermano, va a usar a una iglesia, va a usar a una persona y nos van a traer la provisión. Si nosotros pedírsela, van a venir aquí a la puerta de la casa, hermano, le traigo esta bendición. ¿Qué quiere decir? Que ahí tienes que ser muy sensible para entender claramente que Dios se está ocupando de ti, ¿sí o no? No es una situación circunstancial, no es una circunstancia aislada, es Dios que te está moviendo personas para traerte la provisión que tú necesitas. Entonces, si Dios te está trayendo el alimento, te está trayendo las finanzas, entonces no hay ninguna razón por la cual nosotros nos metamos en esa área de ansiedad. Porque si nos metemos, estamos viendo las cosas que están viniendo de parte de Dios en una forma inconsecuente. Era como aquella persona, ¿verdad?, que había una inundación, no sé si te acuerdas de esa anécdota. Era una inundación, ¿verdad?, y le dijeron a toda la área que estaba ahí, busquen refugio en lo alto, busquen en las casas altas, porque va a subir, o sea, bastante, o sea, el nivel del agua. Y un hombre, ¿verdad?, está arriba de un techo de una casa, y de repente viene una lancha y dice, Señor, Señor, súbase porque va a subir más. Y dice, no, es que Dios va a venir y me va a ayudar.
Y luego de repente viene un helicóptero y le dice, Señor, escape por su vida porque el agua está subiendo. No, no, Dios me va a ayudar. Y resulta que viene el agua y, hermanos, esa persona fatalmente, queda ahogada. Y cuando se presenta delante del Señor, dice, Señor, ¿por qué no me ayudaste? ¿Por qué no me bendeciste? Si mira, yo estaba en una situación muy difícil, traumática. Dice, el Señor le dice, pues te mandé una lancha, te mandé un helicóptero para que salieras del problema y tú no quisiste. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que ser muy sensibles cuando el Señor nos trae cosas. Hay personas que dicen, hermano, le voy a mandar una ofrenda de Estados Unidos aquí a México, porque yo sé perfectamente que la pandemia no le está ayudando. ¿Para qué? Para percibir finanzas. ¿Qué es lo que haces tú cuando llega, verdad? Hermano, ahí está el número de envío y tú vas a buscar ese envío y agarras el efectivo. ¿Y qué es lo que haces? Comienzas a llorar y comienzas a levantar tus manos porque estás viendo la mano de Dios que no te está desprotegiendo y no te mete en ansiedad. Sí, me acuerdo aquella ocasión que iban los discípulos con Jesús en la barca, cómo él, hermano, se acostó a dormir en aquel cabezal, se acostó a dormir a gusto, sin ninguna preocupación. ¿Qué iba a suceder? Nada, que no estuviera, ¿verdad?, fuera de la voluntad y del control del Señor. Entonces, aquí los discípulos llegaron a sentir tanto miedo, pánico ya, ¿verdad? Ver cómo estaba la tempestad, que se atrevieron a ir a levantarlo. Maestro, ¿qué no estás viendo que nos morimos? Y tú aquí descansando. Como reclamándole, Sí, ¿no? ¿qué está pasando ahora? Yo creo, hermano, que en las iglesias pasamos por muchas situaciones, ¿verdad? O sea, la congregación no toda está preparada para vivir ciertas cosas. Ciertos eventos Sí, traumáticos, ¿no? exacto. Entonces, aquí no todos tuvieron la misma reacción. Hay quienes sí tienen una cierta madurez. Entonces, aquí yo lo que veo es de que ellos asustados llegan y le decían a él, clamando, le decía, Señor, sálvanos que perecemos, sálvanos, ¿verdad? Entonces, ahorita, hermano, ¿cuántos no estarán, verdad, gritando, clamándole a Dios? Sí, Señor, ¿qué está pasando con esta pandemia? ¿Hasta cuándo? Ya son 6, 7 meses y seguimos y todavía no se ve para cuándo. Sí, entonces yo veo, hermano, cuando dice que hizo una grande bonanza, que la bonanza, pues una tranquilidad que viene después de que él sale, calma la tempestad y viene una grande bonanza, ¿verdad? Como después de que, lo que decíamos la semana pasada, cuando después de la tormenta, ¿verdad? Viene esa calma, hermano. Sí, que en momentos de crisis así de decir, sí se siente, pues eso le digo, hermano, no, aquí no se trata de qué tan espiritual sea, ni cuánta Biblia lea, ni cuánto ore, o cuántos versículos sí, hermano, no sé, ay, pues si yo soy el que más cantos me sé, no, todos estamos expuestos a una situación así, pero ¿dónde queda la confianza en el Señor? O sea, aunque esté difícil la situación, uno agarrarse, abrazarse, es donde uno tiene más que buscar de Dios, ¿verdad? Depositar su confianza en el Señor para salir de esa. Y aparte porque ahí, por ejemplo, en ese evento de la tormenta, ¿verdad? Él se levanta y ordena precisamente a la tempestad que se calme. Ellos, todos los discípulos tuvieron, una enseñanza, realística. Cuando él va, van en la tormenta, él es el Dios de la naturaleza. Cuando bajan de la barca, viene un endemoniado, ¿verdad? El endemoniado gadareno, y él, hermanos, que libera a ese hombre de demonios. Y él les está demostrando a sus discípulos que él es el Dios, ¿verdad? ¿De qué? Del mundo espiritual, ¿sí o no? Sí. Cuando va, con sus amigos, Marta, María y Lázaro, él resucita a Lázaro y les está enseñando a ellos que él es el Dios ¿de qué? De la vida y de la muerte. Entonces, si todos esos eventos de enseñanza que hizo Cristo para ellos no fueron no fueron suficientes, porque ellos están ahí en pánico, ¿no? ¿Por qué? Porque no se estaban dando cuenta
que el Dios de todo el universo estaba ahí con ellos. Es cuando nosotros nos desenfocamos y dejamos entrar precisamente ese espíritu de ansiedad en nuestro corazón, nos desenfocamos de Dios y nos olvidamos que Dios es omnipotente, que Dios puede hacer todas las cosas, Dios es omnipresente, Él puede estar en todos lados, ¿sí o no? Él es, hermanos, Él es el Dios poderoso, y si Él es el Dios poderoso, ¿qué quiere decir? Que no hay ninguna razón para que nosotros entremos en ese tipo, en ese nivel, ¿verdad? De pánico, de miedo o de incertidumbre, si el Dios todopoderoso está con nosotros, ¿sí o no? Sí. No te dejaré, no te desampararé, son palabras, o sea, textuales del Cristo de la gloria, para que nosotros no entremos precisamente en esa situación de pánico. Para condenar cierto tipo de ansiedad, lo cual nos demuestra que el problema no está en la ansiedad misma, sino en su contenido, el que nos preocupa y en las actitudes que la rodean, ¿sí o no? Por ejemplo, en un sentido positivo, la ansiedad es una fuerza que nos lleva a tomar decisiones y dar pasos necesarios para afrontar mejor cualquier problema. Hasta aquí podemos hablar del valor adaptivo de la ansiedad buena, que es una herramienta necesaria para la vida, ¿qué? Para la vida misma. Sin embargo, una cosa es ocuparse y otra cosa es preocuparse. Ahora, la ansiedad en un sentido más popular conlleva la idea de una preocupación excesiva por el futuro cercana al miedo, que puede erosionar y hasta paralizar la capacidad de lucha. ¿Qué me va a ocurrir? ¿Qué será de mi vida? ¿Cómo evolucionará esta enfermedad, esta pandemia del coronavirus? ¿Podré trabajar? ¿Ganaré lo suficiente para sostener a mi familia? Un sinfín de incertidumbres pueden planear sobre nuestra mente en algún momento de la vida. La inseguridad y el miedo dominan los pensamientos en un círculo vicioso del que no sabemos nosotros salir, lo que decíamos ahorita, ¿no? Es como si el mundo se nos viniera encima y nos aplastara. No olvidemos que la palabra ansiedad o su síntoma de angustia proviene de una raíz etimológica que significa, ¿qué significa, hermanos? Significa estrechez, significa desfiladero, algo que ahoga, algo que nos oprime. Hemos de combatir este tipo de ansiedad porque suele actuar como un lastre en la vida de nosotros. Es muy importante eso. Decía en 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén, amén, amén. Sí, entonces, a veces, hermano, llega la noche y sentimos que no podemos dormir, pensando tantas cosas, adelantándonos lo que decía, ¿verdad? Una cosa es preocuparnos y otra es ocuparnos. Y a veces estamos más preocupados que ocupados. Sí, y al final no llegamos a nada. O sea, no se camina nada, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente el preocuparnos nos lleva precisamente a este tipo de cosas, a que es el sinónimo de ansiedad, es estrechez, desfiladero, algo que ahoga o algo que nos oprime. Si no tomamos control precisamente de esa ansiedad, tarde o temprano, hermanos, que no vamos a avanzar. Tenemos que decir, bueno, como dice aquí, echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Hay cosas que yo no puedo remediar, hay cosas que yo no puedo arreglar, hay cosas que no están a mi alcance, hay cosas que yo no puedo. Y por más de que trate de hacerlas, no voy a poder hacer nada. Entonces, yo con quien debo de empezar es a depositar todo eso que traigo en el Señor. La ansiedad. Sí, todo lo que traigo, ¿verdad? ¿Para qué, hermano? Para que esto no se convierta en algo patológico que al final me va a estar limitando para muchas cosas. Exacto. Ya al momento de convertirse en algo patológico, ya no va a tener la libertad que sentía. Viven oprimidos, ¿no? Sí, de una forma es algo, el que vengan enfermedades psicosomáticas, ¿verdad? Lo que se decía. Ahora, son cosas o enfermedades que ni las tenía, y empiezo a sentir los síntomas. Exacto. Sí, empiezo a sentir los síntomas. Decía el Salmo 73:21, se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Eso de sentir punzadas, ¿verdad?
esa era una manifestación de- de la ansiedad que sentía, ¿verdad? Que y es puede ser, patológico, ¿no? O sí, sea, exacto, llega, o sea, a redundar en una enfermedad. sí. Entonces, tenemos que aprender a ir dejándole las Las cosas. cargas a Dios. Sí. Ahora, una pregunta, hermano, ¿ansiedad buena y ansiedad mala? ¿Será posible? Por Eh, ejemplo, aquí, ansiedad buena y ansiedad mala, ser ansioso o contra estar afanoso. Es importante tener clara la enseñanza bíblica sobre la ansiedad con frecuencia. Conceptos erróneos son fuente de sentimientos de culpa injustos. Debemos trazar una distinción entre ser ansioso y estar afanado o afanarse. La diferencia es clara no solo desde el punto de vista semático, son vocábulos diferentes, sino también conceptual, reflejan realidades distintas, ¿verdad? De una forma clara, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, el carácter ansioso, ansiedad psíquica, ¿no? O sea, psicológica, vamos a ponerlo de esa manera. sí. Sí, no, no tenemos, si no, hermano, vamos a terminar hasta hipocondriacos. Sí, ya al final del día voy a terminar con todas las enfermedades del mundo Ajá. por haberme vivido todo el día viendo estas noticias, hermano. O sea, Que, ya estar traumado, ¿no? pero, Para predispuesto. sí, sí, entonces, pues es más que nada, ¿verdad? Aprender a dejarle las cargas a Dios y dejar que Dios sea el que se esté encargando de todo lo que estamos pasando, ¿verdad? Y repito, que esto, hermanos, eh, lo entendamos como parte de nuestra vida, ¿verdad? Y aprender a caminar con ellos, sabiendo enfrentarlo, pero siempre tomados de la mano de Dios. Amén. Despidiéndonos, hermano, porque Sí, ya estamos ya casi por culminar precisamente este tema y esperamos ver que sea de grande bendición. sí, no, pues nos dio gusto, ¿verdad? En lo personal, haber estado participando. Gracias, pastor, por la invitación, ¿verdad? De estar con usted, de llevar estos temas que creo que son muy Importantes. importantes y muy al día de lo que se está viviendo, ¿verdad? Y que tenemos que llevar. Bueno, se despide su pastor Aurelio Ávila de Manantiales de Vida Eterna. Dios les bendiga y muchas gracias por todo, ¿verdad? Y damos gracias a Grace Randall por esta invitación y les invitamos a que siga viendo el canal 38. Dios les bendiga grandemente.